Bueno, buenas tardes, buenas tardes. Voy a hacer algún diálogo con alguien, o respondo las preguntas que me habían hecho llegar desde el lunes pasado, cuando tuvimos a bien estar en esta charla. Si son tan amables de indicarme. Ok, de acuerdo. En las preguntas que se provocaron de la charla anterior con la que estuvimos platicando, ustedes y yo, había una que me llamó altamente la atención, que iba totalmente directa a lo que estuvimos trabajando, lo que estuvimos charlando, y era que me preguntaban si estábamos hablando de autorreparación, que es volver a ser persona. Entonces, si no hay primero una reparación personal, tampoco se da la social. Aquí hay algo que tenemos que desmitificar, que es algo muy importante. Mucha gente entiende que primero hay que estar bien uno para después ayudar al otro a estar bien. Yo parto de la idea que en un 100% jamás nadie estará bien para poder ayudar a alguien más. Creo que tenemos la oportunidad de crecer junto con el otro, creo que tenemos la oportunidad de edificarnos mutuamente, creo que podemos darnos la oportunidad de primero hacernos sí cargo de nuestro proceso, y en medida en que estemos siendo y haciéndonos cargo de nuestro proceso, podemos acompañar otros procesos y acompañar a otras personas a la reparación. La autorreparación, insisto, es que nosotros volvamos a darnos la oportunidad de experimentarnos hombres y mujeres dignas, dignos, total y enteramente hombres y mujeres amadas y amados por el Dios de Jesús, un Dios que no se decidió quedar en la estratosfera, ni meterse a las más profundas profundidades, ni mucho menos estamparse en toda la imagen. No, no, no. El Dios de Jesús quiso poner su casa en toda la persona humana. Entonces es ahí donde radica precisamente el Dios que nos habita. Y el Dios que nos habita a esta hora de la tarde, 6:30 de la tarde, está haciendo lo único que sabe hacer: amarnos. No sabe hacer otra cosa el Dios de Jesús. El Dios de Jesús no sabe castigar, el Dios de Jesús no sabe condenar, el Dios de Jesús no sabe absolutamente excluirnos ni violentarnos. El Dios de Jesús lo único que sabe hacer con cada una y cada uno de nosotros es amarnos como ni no lo imaginamos. En esa medida en que ustedes y yo encontramos radicalmente esto que nos habita, luego entonces obraremos en consecuencia y amaremos, amaremos en esa medida dignificando a toda persona, reparando a toda persona. ¿Qué es esto de reparar a la persona? Pues básicamente devolverle su dignidad de ser humano. Busca primero el reino de Dios. Está en nosotras, en nosotros y en cada una y en cada uno de nosotros. Y luego entonces, ¿sí? Y su justicia. ¿Qué es esto? Buscar saber que el Dios de Jesús me habita y que habita en todas, en todos, en el X, en el Y, en Z, en todas y en todos. Si escuchamos bien, es en todas y en todos. Y si todas y todos tendamos a vincularnos afectivamente con esa realidad que nos habita, luego entonces estaremos justificándonos como hermanos y hermanas. En esa medida, lo demás será añadidura, total y enteramente añadidura. Saberme amado, vincularme efectivamente con la otra, con el otro, para hacer el ejercicio de un tejido social bastante estable, bastante sólido, y después de ello, todo lo demás es añadidura. ¿Por qué? Porque estaremos prefigurando y estaremos haciendo visible lo que Dios quiere de nosotras y de nosotros. Que seamos hermanas y hermanos. Y después, todo lo demás ya vendrá por añadidura. Entonces, el ejercicio de reparación, autorreparación, es un
ejercicio casi total y enteramente dialéctico, conjunto, a la par. Sucede en esa y exacta medida. En medida que estoy colocando sobre mí ese volver a dignificarme, ese volver a dignificar al otro. En medida que yo estoy aceptándome a mí, acepto al otro. En medida que yo estoy evidentemente responsabilizándome de mí, me responsabilizo de mi hermano. En esa medida podemos irnos dando la oportunidad de hacer este ejercicio de reparación y autorreparación. Insisto, autorreparar y reparar es volver a estar ustedes y yo con la suficiente autoestima de sabernos amadas y amados por el Dios de Jesús. Primero. Segundo, importante, sabiéndonos amadas y amados, empezamos a vincularnos afectivamente como lo que somos, hermanas y hermanos, hijas e hijos de un mismo Dios. Y tercero, y esa socialización tiene que ir antes de total y enteramente en términos pacíficos, en términos de paz, respetándonos, promoviendo ejercicios de equidad, de igualdad, de solidaridad, total y enteramente obrando en justicia. Y tercero, importantísimo, darle sentido a nuestra vida. Aquí y ahora, ¿cuál proyecto de Dios en nosotras y nosotros? ¿Qué es vivir como Dios manda? Vivir como Dios manda es lo que nos tendría que dar la luz de faro a seguir. Vivir como Dios manda es esto, vivir a gusto, entre todas y entre todos, sumando esfuerzo para podernos dar la oportunidad de cuidar esta casa común, esta casa que es de todas y de todos, esta casa común. Sabernos relacionar sanamente con la otra, con el otro, sabiéndonos relacionar muy sabiamente y sanamente con lo otro, con el entorno todo, ¿cierto? Y sabernos relacionar muy muy fluidamente con el otro con mayúscula, es decir, con el Dios de Jesús que nos habita. Esto haría de respuesta, o daría como respuesta la primera pregunta que me llamó la atención. Una segunda pregunta que también fue considerada entre las importantes es, ¿de qué manera reparar, rediseñar nuestro corazón sin caer en el individualismo? El darnos la oportunidad de saber estar con nosotras y con nosotros mismos no es un signo de egoísmo, es un signo de comunitariedad, porque al estar con nosotras y con nosotros mismos, vamos a tocar la nota más constitutiva, más particular de ser humano. La nota más particular de que yo soy ser humano y de que tú eres ser humano es que somos comunitarios, es que somos colectivos, es que somos sociales. Es la nota más particular. Entonces, cuando yo me introduzca en un ejercicio introspectivo, cuando yo haga un ejercicio de reflexión hacia adentro de mí mismo, cuando me sumerja a mí mismo, voy a emerger hacia las demás y hacia los demás, porque definitivamente hice contacto con la nota más esencial, la nota más constitutiva de mi ser persona, que es ser comunitario. Así es sencillo. Entonces, no es egoísmo. Ojo, si hice bien ese ejercicio de introspección, si hice bien ese clavarme, echarme un clavado hacia adentro de mí misma, de mí mismo, si lo hice realmente en el modo de proceder de el Jesús al cual ustedes y yo seguimos, haremos luego entonces una conexión directa con el otro, con la otra. Y eso es lo que sucedía con Jesús. Entraba en oración, entraba en sí mismo y salía hacia el servicio, hacia los demás. Entonces, no, para nada es nota egoísta, nota comunitaria, total y enteramente comunitaria. Otra pregunta que por ahí iba y que me llamó también la atención es cómo hacernos más conscientes a manera personal de los que hay que autorreparar, ya que es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que reconocer nuestras inconsistencias, nuestras incoherencias e incongruencias. Es cierto,
definitivamente, somos muy proclives, somos muy dados a ver la paja en el ojo ajeno y no darnos cuenta de nuestras propias inconsistencias y de todo lo que nosotras y nosotros traemos encima. Pero ese ejercicio de proyección de igual manera lo tendríamos que capitalizar, no condenárnoslo ni no castigárnoslo. Es decir, si veo algo, este refrán que dice, lo que te choca, te checa. Es decir, entonces, es altamente probable que lo que yo esté condenando, que lo que yo esté castigando en la otra persona, es altamente probable que también yo lo obtenga y esto se regresaría a mí. De tal modo, de tal suerte que el favorecer el cuidado de mí, de favorecer el hacerme cargo de mí y de darme cuenta de mis inconsistencias, incongruencias y todo aquello que está fracturado y que tiene que ser reparado en mi propia existencia, en mi propia vida, sí es una realidad de la que hoy por hoy tendríamos que hacernos cargo cada pedacito del día. Cada pedacito del día hacer un examen de conciencia, hoy por la tarde hacer un examen de conciencia, hoy por la noche hacer un examen de conciencia y en cada pedacito del día estar haciendo un examen literal de conciencia de simple y llanamente si estoy viviendo como Dios manda, como Dios manda. Insisto, la única manera que Dios manda que ustedes y yo vivamos es en paz, no es de otra manera, no es de otra manera. Es que vivamos a gusto, comportándonos fraternalmente como lo que somos, como hermanas y como hermanos. Esto es en lo esencial. Dios no me está pidiendo ni sacrificios, ni holocaustos, no me está pidiendo que suba a las montañas más altas, no me está pidiendo imposibles, me está única y exclusivamente pidiendo que yo me comporte fraternalmente con las demás, con los demás, fraternalmente. Lo repito, como hermanas y como hermanos. Definitivo. En ese tono, entonces, yo sí, como profesional de la psicología, les puedo decir que hay muchísimas estrategias, muchísimas técnicas en cómo nosotras y nosotros podemos irnos dando cuenta de cómo hacernos un test, de cómo hacernos un examen, de cómo irnos revisando si nuestras fortalezas, nuestras destrezas, cualidades, dones, virtudes, recursos se están usando y se están optimizando. Y si estamos en óptimos funcionamientos y si estamos viviendo evidentemente con una de vida lo suficiente, si nuestro bienestar subjetivo es enteramente óptimo y si estamos, como lo diría, insisto, la Organización Mundial de la Salud, si estamos en armonía. Entonces, por ahí hay estrategias, por ahí hay alternativas de revisarnos. Sin embargo, a nivel de estrategias pedagógicas en el terreno evangélico, pues encontramos los mismos pasajes de Jesús. Yo creo que ese es el indicador o vector que nos puede ir midiendo, nos puede ir registrando si estamos viviendo al modo de Él. Es aquí y ahora, aquel allá y entonces de Jesús, traerlo y darnos, preguntarnos si simple y sencillamente estoy viviendo al modo que Él me sugiere o al modo que yo digo de ser seguidor de Él. Otra pregunta, más, si hay posibilidades de sobre esto que estoy abordando y que estoy respondiendo todavía, hacer ejercicio de pregunta, estoy total y enteramente abierto. Creo que la sesión de esta tarde será precisamente para que nos demos la oportunidad de hacer un diálogo. En el chat pueden colocar la pregunta y puede colocarse si se está de acuerdo, si no se está de acuerdo, abrirnos al debate y, por supuesto, el afán no es que pensemos igual, el afán tampoco es que sintamos igual, el afán tampoco es que hagamos lo mismo, no, no, no. El afán de vivirnos como hermanos es que a pesar de que somos diferentes, con ser diferentes y desde ser diferentes, podemos estar total y enteramente a gusto viviendo en paz como Dios manda. Porque eso es bien importante. Dios no quiere que seamos igualitos todas y todos. No, no, no. No, no, por favor, estaría a favor de la clonación. No, no, Dios no quiere que seamos iguales. No quiere que yo piense igual que tú, ni que tú pienses igual que yo. No, Dios quiere que tú pensando como tú piensas y yo pensando como yo piense, podamos coexistir, convivir, podamos estar en franca comunión. Eso es lo que Dios quiere, que incluso aún en el desacuerdo
acuerdo, estemos de acuerdo, pero en paz, sin parte, liga, ligazo, ni patada, ni manazo. Eso sí, es lo que Dios no quiere. Dios no quiere escenarios de violencia, Dios no quiere escenarios de exclusión, Dios no quiere escenarios de pobreza, Dios no quiere escenarios en donde se vulgarice, se victimice, se coloque a la persona fuera del camino, descartada totalmente, fuera de los escenarios de lo que es de todas y de todos, esta casa común que nos tiene y que nos debería estar ocupando para el cuidado. Dios quiere que desde nuestras diferencias, con nuestras diferencias y a pesar de nuestras diferencias, podamos vivir a gusto y en paz. Insisto, sin violencia ni exclusión mismo, sin rabia, sin rencores, sin deseos de venganza. Eso sí es lo que no quiere. Sin embargo, sí quiere que desde la diferencia, con la diferencia y a pesar de la diferencia, podamos estar en una mesa larga, 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 en donde todos estemos sentados a un gran banquete y todos siendo diferentes. Eso es lo que Dios quiere. Otra pregunta por ahí estaba siendo la de, ese es bueno, cómo hacer más conscientes. ¿Qué consejo daría a jóvenes, adolescentes y niños pequeños cuando sus pequeños corazones han sido destrozados por las experiencias de separación de sus padres? No, yo no daría consejos a las niñas ni a los niños de las adolescentes. Yo les daría consejos, me daría consejo a mí, a los adultos que acompañamos a estos jóvenes y a estas niñas y niños. Es decir, nosotros somos los encargados, los responsables de verdad de hacer un examen de conciencia, cuestionarnos, interpelarnos y reconocer que el mundo que les estamos heredando no es el más digno, no es el merecedor para ellas, para ellos. Por tanto, los que nos tenemos que dar la oportunidad de asear, de limpiar, de dejar, de heredar un mundo más y un mundo mejor para las niñas y para los niños, es definitivamente tarea de nosotras y de nosotros, los adultos. Adultos que sepamos acompañar jóvenes, niñas y niños, adultos que sepamos tratar dignamente a las y a los demás. Y sobre todo, si queremos que las niñas y los jóvenes tengan total y enteramente una vida prometedora en su futuro, pues lo que queremos que acontezca en ellos tiene que acontecer primero en nosotros. Si queremos que las niñas y los niños estén en autoestima suficiente, en realidades sociales total y enteramente dignas, en favoreciendo y promoviendo escenarios de dignidad, de equidad, de justicia con las demás, con los demás, pues hombre, primero tiene que acontecer con nosotros, porque si no, pues qué modelo agarrarán. Y una de las cosas fundantes y fundamentales de verdad es que ojalá niñas, niños nos tengan a nosotros los adultos como referentes criterios, nos tengan como personas dignas de mencionar que hemos coadyuvado en su formación y por supuesto que les hayamos allanado un futuro mejor para todas y para todos. Yo creo que el consejo es para nosotros los adultos. De verdad, pongámonos total y enteramente al cuidado de, vamos a aplicarnos, a asearles el mundo y a dejárselos mejor. Definitivamente. Por aquí en el chat me están haciendo otras preguntas y trataré de contestar a ellas. Dice por ahí, ¿qué confusiones se dan o hay para distinguir la voz de Dios o su voluntad? La voluntad de Dios es una. Yo creo que ahí está dicha desde las premisas mayores del Evangelio, ¿cierto? Es simple y sencillamente escuchar a su Hijo, escuchémoslo. Por eso yo invito muchas veces a que no basta creer en Jesús, ¿saben? Hay que creerle a Jesús. Jesús es quien nos dice lo que su Padre quiere de nosotras y de nosotros. Y entonces hay que creerle a Jesús. Y creerle de entrada, uno, que Dios dijo que nos iba a amar toda la vida y así nos lo comunicó Jesús, que iba a estar con nosotros hasta el fin del tiempo y así nos lo comunicó Jesús. Y entonces ante esa tesis central que nos dice Jesús, yo muchas veces me pregunto, ¿y de dónde entonces aparecen los miedos? ¿De dónde entonces aparecen después de ahí todas las demás situaciones que se siguen? Si la tesis central del Evangelio es amar,
¿sí? La antítesis o lo contrario sería, evidentemente, el miedo. Y de ahí se suceden los odios, de ahí se suceden los desamores, las frustraciones, las envidias, de ahí se suceden también las enfermedades, de ahí se suceden las relaciones inadecuadas entre nosotras y entre nosotros, de ahí se suceden muchísimas escenarios, formas y esos modos de vivirnos bajo el miedo, porque esa también fue una de las primeras instrucciones que les dio a sus discípulos. No tengan miedo, no tengan miedo, tengan la certeza entera que mi papá les ama y les amará toda la vida. Entonces esto y toda la vida. Y esto es algo bien importante que ustedes y yo tenemos que creer. Ahora, por ello insisto, no basta creerle, no basta creer en Jesús, hay que creerle, creerle. Muchas veces creemos en, pero no le creemos a Jesús. Y Él es quien nos comunica lo que su Padre quiere de nosotras y de nosotros. Luego entonces, yo les conmino a que nos volvamos estudiosos, vamos otra vez a identificar bien y a relacionarnos bien con la persona de Jesús. Vamos a pedirle a Dios que nos dé mucho conocimiento interno de la persona de Jesús, que nos dé mucho, mucho conocimiento interno de la persona de Jesús para más amarlo, para mejor seguirlo, como decía San Ignacio. Esto es bien importante, es conocer a la persona de Jesús, esle en aquel allá entonces, y cómo en aquel allá entonces, con esos contextos tan concretos y explícitos, dominados por el poder, por la política, por la economía, por la religión misma, etcétera, y ahí en ese escenario Jesús viviendo, y qué hacía y cómo hacía. Entonces, desde ahí es ir conociendo las formas y modos de proceder de Jesús. En esa medida en que más lo conozcamos, luego entonces más podemos quedar seducidos ante su persona, amarle y empezar a hacer lo mismo que él hizo. Porque de eso se trata el seguimiento. El seguimiento de Jesús se trata de hacer lo mismo que Jesús hizo. Tengo otras preguntas. ¿Qué sucede si siempre damos sin medida? La pregunta es cuando nos sentimos fatigados, ¿cómo evitar la frustración en casos extremos? Cuando es que me llama la atención, ¿qué sucede si siempre damos sin medida? ¿Quién mide lo que es sin medida? La medida es sin medida. El sin medida es sin medida. Cuando entonces yo coloco la pregunta de cuánto es la medida, estoy colocándole entonces ya algunas improntas desde mis dinámicas personales. Sí, estoy de acuerdo cuando podemos experimentar que nosotros estamos, bueno, se los puedo preguntar yo, siento que me he invertido mucho en la historia de mi vida en tratar de pacificar este país nuestro. Hemos tenido una propuesta desde hace muchísimos años de pacificar a través de instaurar una cultura de perdón y de reconciliación, pero pues hemos hecho la instauración de esta cultura teniendo muchísimos interlocutores. En primer lugar, tuvimos de interlocutor a muchas personas víctimas de violencia, tuvimos de interlocutor a muchas personas perpetradoras de violencia, a sistemas, a quienes ejercían ciertos poderes. Tuvimos muchísimo, muchísimo que incidir con muchos hombres, con muchas mujeres, que de una u otra manera eran creadores, forjadores de escenarios de violencia, tenemos escenarios de muchísima corrupción, de muchísima impunidad, tenemos escenarios de muchísima exclusión, de muchísima muerte. Hay muchísimas personas que todavía están muriendo por casos de inseguridad, por causas
de violencia extrema, atravesadas por narcotráfico, atravesadas por N cantidad de dinámicas y de fenómenos que hoy por hoy se siguen presentando. Tenemos a muchísimas personas sufriendo, llorando, partidas de muchas personas por cuestión del SARS-CoV-2, COVID-19. Es decir, tenemos un escenario, una narrativa desde hace mucho tiempo de muerte, de violencia y muerte. Y me invertí muchísimo y me sigo invirtiendo muchísimo en tratar de pacificar al país. Y a veces es agotador. Y es agotador cuando muchas veces dices, bueno, ya parece que ya di todo, nadie me escucha, estoy gritando solo en la loma, nadie hace caso, las mismas dinámicas de envidia, las mismas dinámicas de polarización, las mismas dinámicas de ponernos unos contra otros políticamente, en los discursos políticos, en los discursos de todo tipo. Parece que estamos enconados, nada avanza, vamos para atrás, en las redes nos destrozamos, sacamos trapitos al sol muy vulgar y prosaicamente, nos ponemos unos contra otros, los que sí piensan como yo y los que no piensan como yo. Entonces, el escenario de violencia se exacerba muchísimo, y no se cansa, y dices tú, bueno, tú vienes entregando tu corazón, vienes echándole, tirándole a un modo de vida como Dios manda, para que todos vivamos en paz, pero no, hay gente que no entiende, hay gente que no quiere, y sí, es fatigoso el camino, sí, definitivamente se cansa uno de ello. Sin embargo, eh, no caer en la frustración y reconocer nuestra propia humanidad nos promovería de no llegar a ser lo mismo. Hay una dinámica que se sigue. Cuando yo quiero que las cosas cambien como yo quiero, quiere decir que tengo expectativas muy altas sobre las demás y sobre los demás. Y cuando esas expectativas no se cumplen, cuando lo que yo espero de las demás, de los demás, no se cumplen, al contrario me cansa, me fatiga, entonces me frustro. Y cuando tengo una frustración, un estado de frustración, lo que sucede es que hay respuestas de agresión. Y cuando esa agresión no se hace consciente, cuando esa agresión yo no la puedo manejar, porque muchas veces no sé ni de dónde viene, luego entonces se convierte en actitudes de violencia, en actos de violencia. Toda frustración de una expectativa genera agresión. Y toda agresión no abordada, no elaborada, no trabajada, entonces provoca violencia. ¿Y qué va a resultar? Va a resultar que entonces me voy a convertir en estar haciendo lo mismo por lo que yo quería apostarle al cambio o por lo que yo quería que fuera diferente. Y esto me vuelve a colocar en un círculo vicioso. Y no, nosotras y nosotros no fuimos invitados a vivirnos en un círculo vicioso. Expectativa no cubierta, frustración, frustración, agresión, agresión, violencia, violencia que puede ir hacia dentro de mí y decir, chinchero, ay, esta gente no cambia por más que yo le doy, ¿sí? O hasta provocando una enfermedad. Así sucede cuando no elaboro la violencia y viene hacia dentro de mí. O si va hacia el otro, puedo decirle al otro, ¿sabes qué? Ve inoportuna sistemáticamente a quien te dio la vida, por favor. O hasta ponerle, hacer lo que desaparezca del mapa. Ponerle algo aquí para que ya no me moleste. Ese tipo de situaciones son las que ustedes y yo tendríamos que estar elaborando constantemente y hacerlas bien consciente. ¿De dónde me viene muchas veces ese cansancio? ¿De dónde me viene esa fatiga? ¿De dónde me viene esa frustración? Realmente de estar dando y dando y dando y dando y dando y dando. O perdonando, perdonando, perdonando y perdonando. O y las cosas no cambian. Tenemos que darnos cuenta de dónde viene ese cansancio, esa fatiga, ¿cierto? Y probablemente sea de nuestras propias expectativas, de que nos hemos colocado expectativas demasiado altas que alguien no las pueda cumplir. No sé si ello te responda, Giovanna. Ok. ¿Qué? Por aquí viene otra pregunta que nos dice, está muy interesante esta pregunta y es la que estoy trabajando hoy por hoy muchísimo.
Nos salvamos en comunidad. ¿Qué hacer cuando no hay eco o reciprocidad en la comunidad humana que vivimos, sea familiar, religiosa, apostólica, de trabajo? Insistir, 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 insistir. Es lo que hay que seguir haciendo. Y sí, definitivamente, nos salvamos en comunidad, porque el Dios de Jesús no quiere que nada más se salve uno, quiere que nos salvemos todas y todos, todas y todos. Y hay que entender algo. Hay que entender algo que es altamente importante. El Dios de Jesús nos ama total y enteramente sin medida. El Dios de Jesús no quiere que solamente una persona viva a gusto. El Jesús no solo quiere perdonar a una y a uno, el Dios de Jesús perdona a todo el género humano. El Dios de Jesús nos invita a que nos demos la oportunidad, ustedes y yo, insisto, de sabernos amados y obrar en consecuencia. Obrar en consecuencia es que amemos. Entonces, de donde se sigue, y lo he comentado en otras ocasiones y justo el lunes también, de donde se sigue que Dios más que amor, Dios es amar. En medida en que yo esté haciendo estos ejercicios de amar, incluyendo, perdonando, curando y compartiendo con las demás personas, luego entonces estoy expresando, estoy visibilizando en gestos concretos lo que es precisamente Dios. Estaré visibilizando al Dios que me habita. En ese sentido, hoy por hoy, cuando hacemos ustedes y yo eso, no nos importa si hay reciprocidad o no hay reciprocidad. Seguimos haciendo el ejercicio de la construcción. Aquí evoco la parábola de el sembrador. Muchas veces tenemos la costumbre de identificarnos con los terrenos. Si estoy en un momento de terreno pedregoso, si estoy en un terreno de terreno con piedras, si estoy en un momento de terrenos que no deja crecer, que no está abonado, si no estoy en un terreno fructífero, etc. Yo muchas veces digo, así como la parábola del papá que ama sin medida, la del hijo pródigo, que no está tanto para que nos identifiquemos con el hijo mayor o con el hijo menor, sino para que nos identifiquemos con el papá y hagamos lo mismo que el papá, el sembrador también. Muchas veces andamos identificándonos con el tipo de tierra. Y hay momentos en que tendremos que hacerlo así, pero creo que el mensaje central es para que nos identifiquemos con el sembrador y hacer lo mismo que hace el sembrador. El sembrador se sabe con la semilla, una semilla que es esparcida, una semilla que es lo mejor que él tiene de sí, una semilla que él da generosamente. Llámale a esa semilla amor, llámale a esa semilla compasión, llámale a esa semilla generosidad, llámale a esa semilla solidaridad, llámale a esa semilla definitivamente relaciones buenas, llámale a esa semilla la promoción de la paz, llámale a esa semilla como tú le quieras llamar, en aras de saber que es una semilla que lo único que sabe hacer y dar es vida. Entonces, espárcela, aviéntala a donde caiga. A donde caiga. ¿Sí me explico? Yo estoy 100% seguro que si esa semilla es esparcida con esa generosidad, la satisfacción de aventar lo mejor de mí, lo mejor de mí, lo mejor que traigo, será más que suficiente para que podamos experimentar verdaderamente que estamos haciendo lo mismo que hace el sembrador. Sembrar no sabe hacer otra cosa. Es Dios. No sabe hacer otra cosa más que dar vida. No sabe hacer otra cosa más que perdonar. No sabe hacer otra cosa más que dar vida. No sabe hacer otra cosa más que perdonar, 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 perdonar y perdonar. Dios es un incorregible perdonador, incluso está desmemoriado. Ya no sabe ni cuántas veces perdona. ¿Por qué? Porque es lo único que sabe hacer. Igual Jesús. No sabía hacer otra cosa más que promoverle el perdón y la reconciliación a las demás personas y devolviéndoles total y enteramente la dignidad, colocándolas en el centro donde tiene que estar la persona humana y donde tiene que girar completa y enteramente todo. ¿Cierto? Hoy no.
Y parece que en el centro está el discurso de un político, en el centro está el discurso de un mercado, de un capital, y nos olvidamos de que en el centro tiene que estar la persona humana. Por ahí contestaría yo esta pregunta de nos salvamos en comunidad. Sí, nos salvamos en comunidad, no es de otra manera. ¿Cuántas veces luego entonces tengo que promover el favorecer, el donarme generosa y gratuitamente? Siempre. ¿Por qué? Porque no sabemos hacer otra cosa. Las y los que nos sabemos convencidas y convencidos que el Dios de Jesús nos habita y más aún nos ama sin medida, hacemos lo mismo. No sabemos hacer otra cosa más que lo mismo que hizo Jesús. No sabía hacer otra cosa más que amar. ¿Qué le vamos a hacer? Seguir haciendo lo mismo. Tantas cuantas veces sea necesario. Desde aquel día entonces y hasta acá, han pasado muchísimos años en esta humanidad. Hay otra pregunta por ahí. Nosotros como jóvenes, ¿cómo podemos vivir en fraternidad en estos tiempos? Así, tal cual, siendo jóvenes. Hoy nuestras estructuras, muchas de ellas están anquilosadas, muchas de ellas ya están viejitas, tal cual. Nuestras estructuras de vida social, política, económica, incluso religiosa, ¿sí? Ya están viejitas. ¿Y qué tenemos que hacerle? Ponerle precisamente el tono de actualidad, el tono de ponerlas al día a lo que hoy por hoy tenemos que decirlo. Esta pandemia nos dio un sacudidón a todas y a todos y nos hace darnos cuenta que hoy las prioridades cambian, que hoy el orden de lo que es importante cambia, que hoy las cosas estáticas también se movieron, ¿cierto? Y nos ha dado la oportunidad de replantearnos paradigmas, estructuras, sistemas de creencias, valores y decir, ahora, ¿qué es lo importante de vida? Ahora incluso repensamos a la persona, al ser humano, de diferente manera. Ya no puede ser pensado como antes de la pandemia. Hoy, miren, ¿quién lo iba a decir? Que en lugar de estar haciendo una charla total y enteramente presencial, en donde podamos tener la pregunta directa y total y enteramente favorecer un diálogo directo, viable, lo más oportuno y rápido que fuese, hoy estamos en esas condiciones, en un estado de confinamiento. Y aún así estamos respondiendo a la altura de lo que los tiempos nos están pidiendo. Pero estos modos ya venían colocándose. Para muchos les puede parecer nuevo, pero ya veníamos haciendo este tipo de ejercicio. Entonces, hoy por hoy, ¿qué pueden hacer ustedes para vivir en fraternidad? Eso, ser jóvenes. Los jóvenes hoy por hoy, eso yo de ello debo de estar convencido y no porque deba como un imperativo, sino por un acto de convencerme, de convicción, de decir que yo tendría que mantenerme también con ese espíritu joven, energético, vibrante al modo de para ser creativo, para construir, para generar, para promover nuevas ideas, ¿cierto? Entonces, esto en las redes ha sido producto de jóvenes, no ha sido el producto de viejitos, ha sido producto de jóvenes, no ha sido producto de mentes total y enteramente ya adultas, muy adultas, no. Luego entonces los jóvenes tendrían muchísimo a nosotras y a nosotros ya estamos bañados de canas, decirnos cómo quieren ser acompañadas y cómo quieren ser acompañados en esto de la fraternidad. Yo encuentro valores muy importantes entre los jóvenes como la lealtad, yo encuentro valores muy importantes en los jóvenes como el saber trabajar en equipo, cómo sumar esfuerzos. Uno de los valores profundos que tengo, porque estoy dentro de una universidad donde hay jóvenes, mujeres y hombres jóvenes, encuentro entonces que hoy por hoy la juventud actual ya no es la que quiere tener la razón, es la que quiere vivir a gusto, en paz, con las demás, con los demás. Y es lo que hoy nos dan muestras del variopinto de seres humanos que somos, de diferencias, de diversidades, de pluralidades. Esos son los que nos están mostrando que ya las cosas no son de una sola visión, que hoy hay muchos colores que se pueden ver, que se pueden mirar y que el espectro es amplísimo. Luego entonces yo sí considero que hoy por hoy ellos nos invitan a vivirnos más fraternos, saben ser más compañeros, saben
estar más en equipo, más en grupo, más en camaradería, saben favorecer más el grupo y la comunitariedad. Incluso, independientemente de que a veces los vemos aislados, ahí, en ese aislamiento que podemos verlos en sus gadgets, ahí, en su smartphone, ahí está vinculándose, probablemente no con el vecino, probablemente con alguien de Australia, probablemente con alguien de la Patagonia, probablemente con alguien de otros lados. Y estas realidades universales, globales, ellos no las están enseñando. De eso estoy convencido. ¿Cómo manejar a la persona violenta que hay en mí o el otro que reacciona también con violencia? Categóricamente, identificando y preguntándome cada vez, aprieto el puño, cada vez que mis quijadas se entrincan, cada vez que estoy a punto de hacer un gesto de palabra armada, de gesto armado, de puño armado, preguntarme, ¿a qué le tengo miedo? ¿A qué le tengo miedo? El grito más fuerte, el puño más cerrado, el gesto total y enteramente más hostil y adusto, no está encerrando más nada que un pavor descomunal. ¿A qué le tengo miedo? ¿Cómo manejar la persona violenta que hay en mí? Preguntarme, ¿a qué le tengo miedo? ¿De quién no me estoy sabiendo amada, amado en este momento? ¿Qué me frustró? ¿Qué expectativa no se me cumplió? Pero por sobre todas las cosas, preguntarme, ¿a qué le tengo miedo? ¿De dónde me vienen tantos miedos? La violencia se nos pone en cara, se nos pone en el escenario cuando la palabra se agota. La violencia se nos pone total y enteramente al frente, en el rostro, total y enteramente se coloca esa violencia cuando el miedo está total y enteramente de pies a cabeza, abrazándonos, quemándonos. Te invito a reconocer nuestros miedos, básicamente. Hoy, a mucha gente le interesa, mucha gente que piensa con un terreno de poder y hegemónicamente, que piensan iguales, administran miedos, administran odios en nuestra población, porque para ellos es rentable. Hay quienes están, mientras ustedes y yo ahorita, en este momento, 7:10 de la tarde, noche, haciendo un ejercicio de cómo ser más y cómo ser mejores, hay quienes están probablemente también agrupados en otras formas, en redes o plataformas. ¿Cómo seguir dominando al resto? Seguir colocándolos en miedos y en odios, porque eso nos da rentabilidad, nos da capital. ¿Sí? Hay muchísima gente que le interesa en el discurso político que estemos divididos. Hay muchísima gente que le interesa en el mercado que estemos divididos, que estemos bajo miedo, porque ellos nos van a ofrecer el producto que nos va a calmar ello. Hay muchísima gente que hoy por hoy está pensando estratégicamente, ¿cierto?, de cómo seguir abonando a los odios y a los miedos en la población en general para poder tener dividendos. Hoy por hoy, los odios y los miedos se administran en las economías y en las políticas mundiales. Tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que discernir muchísimo y tenemos que darnos la oportunidad, ustedes y yo, de ser hombres y mujeres total y enteramente conscientes que el modo al que se nos invitó a vivir fue sin miedos y sin odios. Se nos invitó a vivir desde el Dios de Jesús, a formar una comunidad total y enteramente a gusto, viéndose y viviéndose como hermanas y como hermanos y promoviendo total y enteramente el cuidado entre todas y entre todos, cuidándonos y protegiéndonos entre nosotras y entre nosotros mismos. Así tendríamos que estar hasta cuando hemos dicho en fe y totalmente hasta la segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí en este ejercicio de reflexión, en este conversatorio. Ojalá hayamos tenido la oportunidad de sabernos escuchar, y de verdad yo me quedo satisfecho porque con las preguntas que ustedes me están dando, me dan la oportunidad también de reflexión. Entonces les agradezco la mutualidad de hacernos crecer en este espacio. Gracias. Cuídense muchísimo y que Dios les bendiga a todas y a todos. Y cuidémonos muchísimo y sigamos cuidando a esta nuestra casa común. Muchas gracias. No sé si haya una pregunta más, un comentario. Por aquí hay más preguntas, pero creo que si me doy la oportunidad de contestar una que otra, me voy a extender en los tiempos que me están marcando. Me dicen que en un par de minutos, tengo un par de minutos todavía. Déjenme colocar aquí otra pregunta. Padre, ¿por qué el miedo a aceptar sugerencias en cualquier ámbito de la vida es inseguridad? El miedo a aceptar sugerencias en cualquier ámbito de vida. El miedo es algo que está total y enteramente metido ahí en nuestra interna. Lo hemos internalizado tanto porque probablemente nos hemos dado la oportunidad de sujetarnos a condicionamientos muy fuertes, y esto sí es algo extenso para que yo lo pueda explicar en un par de minutos, pero quiero decirles básicamente lo siguiente. Los miedos aparecen mucho porque hay heridas todavía que no hemos sanado. Sin embargo, el modo en que nosotros podemos sanarnos a nosotras y a nosotros mismos definitivamente es a través de hacer los ejercicios enteros de perdonarnos y reconciliarnos. El perdón es la posibilidad de volver ustedes y yo a estar en una sociedad más y mejor y sobre todo muy sana. Cuando nos demos la oportunidad de perdonarnos, nos daremos la oportunidad de sanarnos, porque cuando ustedes y yo perdonamos y nos perdonamos, tenemos que reconocer que el primer beneficiario del perdón no es la persona que recibe el perdón de nosotros, sino somos nosotros que otorgamos el perdón. Entonces, lo que yo sí invito es a reconocer que el perdón es definitivamente devolverle la dignidad a las demás personas. Y en ese sentido, cuando vivimos en un ambiente digno, los miedos se desvanecen. Es importante entonces reconocer que hoy por hoy, ustedes y yo estamos invitados a perdonarnos, a devolvernos la dignidad de sabernos hijas e hijos de Dios. Ya la tenemos. Dios nos dijo que somos sus hijos, que somos sus hijas. Creámoslo, ¿cierto? Y comportémonos como tal, dignamente. Y eso implica que nos sepamos amadas y amados. Y de verdad, cuando nos sentimos y nos experimentamos amadas y amados, no hay miedo, no hay miedo que nos circunde. El amor es la tesis fundamental del Evangelio. El miedo es la antítesis. Muchas gracias.